príncipes y princesas. Bueno, vamos a hacer nuestra gama de colores dependiendo de las acuarelas que tengáis. Me lo habéis pedido un montón, un montón. Esta está un poco ya viejita, porque ya tiene mucho tiempo. Esta es de esta cajita de acuarelas de Van Gogh, que ya os digo que es la que más utilizo, pero no voy a hacer esta misma, porque ya la tengo hecha. Entonces voy a hacer una de Winsor & Newton, que tengo aquí sin estrenar. Bueno, he usado algún color por ahí, ¿vale? Y es muy importante saber cómo va esto. Es muy facilito, ¿vale? Muy facilito. Yo os voy a enseñar, me lo habéis pedido muchísimo en comentarios, y vamos a hacer más cositas de acuarela porque hay una sorpresita que quiero haceros. Porque estáis todo el día diciéndome, no haces scrap, María, no haces scrap. Bueno, sabéis que me han operado 5 veces. Voy por la 6ª vez de operación, que me estoy en lista de espera para operarme del hombro. Me cuesta muchísimo cortar con tijeras, me cuesta muchísimo cortar con el cúter, con la cizalla, me cuesta un montón. Entonces, pues me he tirado a la acuarela, pero no porque no vaya a hacer scrap, sino porque es que creo que es un complemento más para el scrap. Bueno, eso por ahí. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos. ¿Y cómo nos organizamos? Muy fácil. Cogemos una hoja importante que sea de más de 220 gramos, si puede ser, para que veáis cómo va a quedar realmente en un papel de acuarela. Yo siempre lo hago en papel de acuarela. Esta es una hoja de Canson de 300 gramos. Y dependiendo de los colores que tengamos aquí, que aquí tengo 12 en esta cajita, pues vamos a hacer 12 cuadraditos. En total vamos a hacer 13 porque tenemos que poner aquí el número y el nombre. Este número es el mismo que este es el mismo que este es el mismo que este, ¿vale? Lo único que aquí pongo el número y aquí me gusta poner el nombre, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer? Primero vamos a hacer la mezcla. Yo he dividido en 13 partes, porque aquí tengo 12 colores, pero necesito para poner esto y esto, y aquí otras 13 partes, y me hago unos cuadraditos. Podéis hacerlo con circulitos, corazones, con lo que queráis. Que vosotros y vosotras veáis cómo funciona. Voy a quitar la hojita y lo primero que tenemos que hacer es, voy a coger agua y echarle una gotita a cada pastilla, porque como las voy a utilizar todas, y las he colocado por colores. Podéis colocarlas o no, como vengan, como queráis. Yo, por ejemplo, he empezado con los amarillos, rojos, azules, verde, marrón y blanco. Le echamos un poquito de agua con un goterito o con un pincel. Yo, para no manchar el pincel, siempre se lo echo así con un goterito para que se vaya deshaciendo. Ahí. Y ahora en nuestro godete, godet o godete, como queráis decirle. A mí me gusta más decir godet, pero bueno, por si acaso a alguien no le gusta. Yo tengo un paño, aquí lo veis, no está sucio, está lleno de acuarela. Es un paño que tenía de Sarah Home que había comprado un día, y como es algodón 100% me gusta muchísimo para limpiar mis pinceles. Voy a coger un número 4 que tengo aquí de Campus. Me habéis preguntado también los pinceles que utilizo. Bueno, pues utilizo desde Van Gogh, Campus, Brilliant, un poquito de todo. Sintéticos, la mayoría de ellos, pero que sean buenos, ¿vale? Que veáis que la punta no se deforma, no se ponen feas, etcétera. Bueno, vamos a empezar y vamos a empezar a coger el primer color y lo vamos a ir poniendo en nuestro godete. Godete, y me lo voy a ir poniendo ahí. Yo ya los tengo colocados por orden como lo tengo aquí, ¿vale? En la hojita. Bueno. Lavamos el pincel y vamos a por el siguiente color, en este caso el siguiente amarillo. Y vamos a ir añadiendo ahí. No hace falta añadir mucho porque es un ejercicio que de momento no hay que ir añadiendo mucho. Lo que sí hay que acordarse es donde hemos puesto los colores, porque luego igual nos hacemos un poquito de lío. Bueno, este es el ocre. Y voy a hacerlo así con todos a cámara rápida. Bueno, aquí tengo mis colores, como veis. Voy a ponerlos ahí y vamos a empezar a hacer el ejercicio, que es muy facilito. Vamos a coger un poquito de rollo de cocina
que también lo utilizo muchísimo, porque cuando quiero secar mi pincel o cambiar de color, simplemente voy aquí y lo hago así y ya lo seco, lo limpio o lo que haga falta. Voy a alejar un poquito el vaso de agua para que no hace falta que lo estéis viendo continuamente, así que estamos más cómodos. Y lo primero que hago es coger el amarillo y pinto el primer color en el... Esto tiene mucho, no me gusta que tenga muchísima acuarela, pero sí quiero ver el pigmento que tiene en su máxima expresión. Me refiero, cuando más pigmento tiene la acuarela, porque esto lo vamos a ir aclarando, ¿vale? Esto vamos a ir aclarándolo y vamos a ir viendo la gama de colores que podemos sacar desde el más oscuro hasta el más clarito. Bien. Vale, el primero es el Lemon Yellow este que tengo aquí, y ahora voy a coger el Cat Yellow y lo voy a poner en su sitio, que es este y este se juntan aquí, y este es el sitio del Cat Yellow. El siguiente es el Yellow Ocre. En mi caso, en el vuestro no sé cuál será. Vosotros, si tenéis la misma paleta que yo, os saldrá lo mismo que a mí. Hay algunos que son más espesos, otros... Depende del pigmento, del color, de la composición del color, etcétera. Tengo aquí un pelito que me está molestando. Ahí. Yellow Ocre. Cat Red, que este es un rojo así un poco extraño, que es como naranja. Vamos ahí y ahí. Esto es muy fácil porque vais a tener que hacer una diagonal con vuestros colores. Bien, me habéis dicho que queríais también hacer teoría del color, que a mí me encanta, o sea, es una locura lo que tengo yo por la teoría del color. Y lo haremos, no os preocupéis. Este es el Acid Cream. Es muy importante que, como la pintura ya está en el godete y está sin, o sea, ya lleva un rato reposada, cuando la vayáis a coger para ponerla aquí en vuestra paleta, le deis vueltas, ¿vale? Porque si no, pues no quedará bien pigmentado. Y entonces es importante que hagáis así, le deis unas vueltitas con el pincel, aunque no lo hayáis visto ahí en el vídeo, para que se mezclen bien todos los pigmentos. Bueno. ¿Por qué os enseño a hacerlo así? Porque si os enseño a mezclarlo ya desde aquí, os vais a liar muchísimo y a lo mejor no os salen los colores como queríais. Así que primero hacemos la diagonal con los colores que vienen en la cajita, que os vengan. Y así tengo todos mis 12 colores, los tengo aquí, porque cada uno coincide. Acid, el Cat Red, Yellow, el ultramarín, el intense blue. Bueno, esto aquí se iría así. Lo vamos a dejar secar mientras se seca un momentito para no meter yo ahí el cazo. Sobre las acuarelas, os voy a decir una cosa importante. Bueno, no necesito ni necesitáis unas acuarelas súper profesionales. Estas son para principiantes, son acuarelas de principiantes, pero claro, tampoco vais a ir a coger unas a un bazar chino, ¿vale? Ni a un bazar chino, ni a tiendas que no son especializadas en bellas artes con este tipo de producto. A ver, la acuarela, si tiene un pigmento muy flojito o no está compuesto por lo que tiene que estar compuesto, pues lógicamente no vais a obtener el mismo resultado que si la acuarela
es un poquito mejor. Es que hay veces que hay acuarelas de algunas marcas por ahí que se ha inventado la gente y vas a pintar y se te queda como que no queda la consistencia de acuarela o no sé. Yo creo que si hay algo que es específico para acuarela y tienes 3 o 4, 5 o 10 marcas que están en el mercado al mismo precio que algunas marcas que no están fabricadas especialmente para ello, pues yo os recomiendo, por supuesto, que cojáis una acuarela, que este kit de acuarela os puede costar igual que uno que se llame Pepito Grillo, ¿sabéis? Importante. Vale, os he hecho hacerlo así para que no os liéis, porque si no, al ir mezclando ahora los colores nos podríamos liar y me ibais a decir, Marien, ¿qué me has hecho? Y entonces, pues lo que vamos a hacer es vamos a mezclar los colores oscuros, que son estos de aquí. Aquí irían los colores claros, que serían más aguados, y aquí irían los colores oscuros. Bueno, primero voy a empezar y voy a mezclar. Lógicamente, ahora tengo que mezclar este con este. Así que me voy a la paleta y cojo amarillo, lo pongo aquí, y cojo en la misma cantidad amarillo del otro. Y lo pongo aquí, creo que he cogido un poco más de este. Y ahora ya tengo la mezcla de los dos y aquí es donde voy a poner este amarillo. Hay algo que me está soltando y creo que es el papel de cocina, una pelusilla. Vale, este amarillo me haría la mezcla de esos dos. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? El mismo amarillo, el primero de aquí, con el yellow ocre, que es este amarillo con el yellow ocre. Y simplemente me voy al amarillo otra vez, voy aquí, lo cojo un poquito más de aquí. Esto ahora vais a tener que ir limpiándolo, amarillo, porque se os va a mezclar todo y es mejor que lo limpiéis. Yellow ocre y amarillo. Cogemos y lo mezclamos. Y nos va a salir pues el siguiente color, que es este de aquí. Voy a coger un poquito más de agua, que es este de aquí. Ahora mismo, mientras están húmedos, pues parece que no cambia de color, pero veréis cómo cambian de color y las mezclas tan chulas que salen. Bueno, siguiente. Seguimos con el amarillo. Voy a quitar una gotita que me ha caído aquí. Sigo con el amarillo. Lo pongo aquí y tengo que mezclarlo con el Cat Red, que es este naranjita que teníamos aquí, y lo vamos a mezclar y nos va a salir este color. Esto es lo chulo que tiene hacer esto. Voy a mezclar un poquito más de Cat Red y un poquito más de amarillo, porque si no me va a quedar muy clarito. Ahí. Vale. Seguimos amarillo con el Acid Cream, que es amarillo. Estoy dejándolos ahí porque voy a hacer las zonas claritas también, ¿vale? Ahora os enseñaré por qué. Porque como tenemos que ir limpiando, y el Acid Cream ahí, y ya tenemos otro color. Que es como un naranja raro. Vale. Ahora tenemos que el amarillo con el ultramarino. Aquí sí que ya vamos a empezar a notar un cambio en los colores. Ultramarino y amarillo. Y nos sale este color que está aquí. Vamos a coger un poquito más de ultramarino y amarillo. Ahí. Y ya os digo, no necesariamente os tienen que salir los mismos colores que a mí. Vosotros tenéis
seguramente igual tenéis otros y no os tiene que salir los mismos colores que a mí. Bueno, seguimos. Amarillo. Esto es lo que os digo, ahora hay que ir mezclando tantas veces que lógicamente pues hay que ir limpiando la paleta. Y Intense Blue, que este es muy chulo, este color. Ponerle un poquito más. Y ya veis que ya nos están saliendo ahí una cantidad de colores súper chulos. Ahí. Limpio. Y ahí lo tengo. Y ahora, amarillo con el Viridian. Amarillo. Voy a cogerlo de aquí. Amarillo y Viridian. ¿Qué es este? Amarillo, el Sap Green, que es este. Me encanta este color. El Sap Green es uno de mis colores favoritos en la acuarela. Y no soy de verdes, pero me chifla este color, me parece chulísimo. Sap Green con el amarillo ese. Queda un color verde musgo precioso. Qué bonito. Ya nos quedan solo 3. Y sería amarillo, este yellow, lemon yellow le llaman aquí, con el marrón, que es el burn. He puesto el burn y luego el burn siena. Primero el burn, que sería este. Echarle un poquito más. Ahí. Que es burn, sí, no me vaya a confundir. Aquí como nos confundamos, la hemos liado. Porque lo que tiene esto es que hay que tener mucha paciencia. Ahí. Mirad qué bonitos los colores que están saliendo, ¿eh? Y nos queda aquí el amarillo con el burn siena, que es un poquito más clarito que el burn. Lo voy a mezclar, voy a poner un poquito más, porque este al 50%, y sería este color. Y después ya nos queda el amarillo con el blanco, que ya os digo que no es una cosa que yo haga mucho, ni que mezcle, ni que siquiera lo contemple. O sea, me gusta que la acuarela vaya clara porque lleva más cantidad de agua. Pero bueno, vamos a mezclarlo con el blanco para que lo veáis. Y sale este color. El blanco lo que hace es darle como un poco más de, como que lo matifica, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a continuar y como el Cat Yellow y el Lemon Yellow ya lo tenemos ahí y lo habíamos mezclado, pues lo que vamos a hacer es aclararlo un poquito y hacer una base más clarita abajo. Así vemos cómo quedaría más clarito este color, que es el mismo que tenemos aquí mezclado, pero con más agua. Simplemente para que veáis que más clarito cómo os quedaría. Lo ponemos ahí. Y ese sería el color más claro. Bueno, aquí ya hemos mezclado el Cat Yellow. O sea, este es el Cat Yellow con el Lemon Yellow. Y entonces aquí sería el original y ahora tenemos que mezclar el Cat Yellow
con el Yellow Ocre. Y nos vamos al Cat Yellow y cogemos Cat Yellow y Yellow Ocre y lo mezclamos ahí, y aquí tendremos otro color. Que será este. Ya os digo, en cuanto se van secando, vais viendo el cambio de color, porque ya se nota el tono es diferente. Bueno, seguimos. Cat Yellow y lo vamos a hacer con el Cat Red, que es este, y Cat Red, y lo mezclamos y ahí tenemos otro color, que será este, que es bastante más potente que el de arriba. Lo mismo, Cat Yellow y en este caso el Acid Cream, que lo cogemos de ahí o de aquí, da igual, y lo mezclamos. Vamos a poner un poquito más. Y de aquí nos sale este color, que vamos, no se parece en nada al de aquí abajo, ¿os fijáis? Y el de arriba, en cuanto se seque, tampoco se va a parecer. ¿Veis? Bueno, pues así tenemos que continuar hasta terminar todos los colores. Cat Yellow con el ultramarín. Ahí. Coger un poquito más. Cat Yellow con Intense Blue. Ahí veis cómo van cambiando los colores, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, acordaros que el Yellow Ocre y el Lemon Yellow, lo tenemos aquí, Yellow Ocre y Lemon Yellow, y simplemente lo que tenemos que hacer es hacerlo, como os dije antes, más clarito y, o sea, un poquito más aguado para ver que ese color, con más agua, cómo se vería. Simplemente lo ponemos ahí y ya tenemos el tono más claro. Y lo mismo nos va a pasar con el siguiente, que es el Yellow Ocre y el Cat Yellow. Simplemente cogemos Cat Yellow un poquito y Yellow Ocre otro poquito, o el que tengamos ya mezclado ahí. Yo lo he limpiado de la paleta porque si no, no me entran los colores, es que no os van a entrar. De hecho, yo estos colores no los tiro, los dejo ahí porque luego los utilizo para cosas. Y aquí lo tenemos en clarito. Eso es. Y así vamos teniendo los tonos más claros y los tonos más oscuros. Después existen los tonos intermedios, pero eso ya lo tenéis que ir haciendo
añadiendo menos agua, más pigmento, etcétera. Vale, ahora continuaríamos yellow ocre mezclando con el Cat Red, y lo que voy a hacer es quitar de aquí un poquito con el papelito, y porque si no ya no me entran, y entonces voy a ir haciéndolo poco a poco. Yellow ocre aquí y Cat Red, y lo mezclo. Nos toca mezclar todo lo que es el yellow ocre. Lo hago a cámara rápida y lo voy mezclando pues con los siguientes colores. Bueno, ya veis, tenemos 3 tiras, tenemos una gama de verdes increíbles, solo con 3 colores, o sea, con 3 colores tenemos de momento todos esos verdes, y, o sea, con 3 colores juntándolos, me refiero a estos 3 con los demás, y veis que también tenemos una gama bastante completa de naranjas, amarillos, ocres, algunos que son más para sombras, que son unos tonos tierra muy bonitos, y aquí, a partir de aquí, vamos a empezar a notar un cambio con colores más fríos, ¿vale? Estos son algunos tonos cálidos, y aquí vamos a empezar con unos tonos más fríos. Veréis la diferencia que hay. Voy a empezar a mezclar todos estos colores y nos vemos ahora para que no os aburráis mientras yo sigo mezclando. Muy importante que no me olvide de que con los tonos que ya tenemos ahí hechos, vamos a ir haciendo los claritos también, ¿vale? Tenemos el Cat Red por ahí y lo tenemos con el yellow mezclado, así que vamos a ir haciendo los tonos más claritos. Bueno, ¿qué hemos descubierto aquí? Pues aquí hemos descubierto unos tonos que no nos hubiéramos imaginado que salieran de esta paleta de color, ¿vale? De aquí, sacar estos tonos de aquí, este tono, estos tonos más anaranjados, bueno, estos colores calabaza son preciosos, son menos saturados que estos de aquí,
Estos de aquí me parecen increíbles, son unos de esos colores que mezclas y dices, pero va a quedar bonito y luego es que queda precioso. Si os fijáis bien, mirad, voy a enseñarlo bien ahí para que lo veáis. Y es que es una maravilla. O sea, para mí esto es alucinante. Es lo que os digo, hay que tener mucha paciencia, ir mezclando poquito a poco y no gastáis muchísima acuarela en esto, la verdad, pero es muy recomendable que hagáis este ejercicio. Bueno, voy a parar un ratito mientras se seca para no tocar y que se me manche y súper importante, cambiar el agua. Cambiar el agua del pincel, lavar bien el pincel, porque esto ya necesita cambiar el agua desde hace un ratito. Yo para mí ya lo hubiera cambiado antes. Y seguimos con los siguientes tonos. Bueno, ya me he cambiado el agua, la tengo limpita y para no tirar estos colores que tengo aquí, me he cambiado el godete y en este caso es una bandeja plana de cocina porque a mí me gusta utilizarlos de porcelana. Se ve mejor el color que si es plástico. Si utilizamos plástico se hace como una gota rara y aquí sin embargo se extiende y se ve el color. Bueno, para no tirar esos colores voy a continuar con este. Y vamos a seguir en este caso con el Acid Cream, que es el 0,26, mezclándolo con todos los demás. En este caso es Acid Cream y lo vamos a mezclar con el Ultramarín y ya vamos a tener aquí un color morado. Aquí vamos a empezar ya con los tonos morados. ¿Veis? Ya sale ese tono morado, que a veces es súper difícil encontrar este tono, pero si lo hacemos bien, no necesitamos mucho esfuerzo. Ahí está. Y seguimos. Acid Cream con el verde. Voy a mojarlo porque tengo la pastilla seca y tenéis que acostumbraros a tenerla mojadita. En este caso, no, verde no. Con el Intense Blue, cogemos un poquito, mezclamos. Y aquí tenemos otro morado, que en este caso es este. Estaba viendo, voy a mezclar un poquito más. Para que quede un poquito más intenso. Para que veáis qué intensidad más chula puede coger este. Ahora cuando se seque, lo veréis, ¿veis? Aquí me estaba liando porque estaba viendo los verdes arriba y como me he puesto ahora de nuevo, digo, uy, ¿qué estoy haciendo, Marien? Pero ahí tenemos ese morado más oscuro, que es súper chulo. Y seguimos, ahora mezclamos este con el verde, que en este caso es el Viridian, que de aquí sale un color curioso, fijaros, ya veréis. A mí me encanta este color, es como raro pero me encanta, es como un berenjena. No soy yo muy de morados, ya lo sabéis, pero este color me gusta muchísimo y me gusta muchísimo para las sombras. Que también me habéis dicho que queréis que os enseñe un poquito de teoría de sombras. Bueno, esto ya sabéis que la acuarela es lo que tiene. Hay que ir poco a poco y bueno, este es con el Sap Green, que queda un color como más rojizo, pero queda un color muy bonito también. ¿Veis? Y termino esos.
visto que diferentes son los colores, pero ¿a dónde vamos llegando? O sea, es alucinante. Es alucinante lo bonito que queda. Los claritos no los voy a grabar porque simplemente son estos mismos tonos aclarándolos, que los tenemos en la paleta. Nos van a quedar aquí también, simplemente le añadiremos más agua, ¿vale? Es así. Tenéis que ir recordando que es este con este, este con este, este con este, pero más claros, ¿vale? Eso que no se nos olvide. Sigo con el ultramarino y vamos a mezclar. ¿Y aquí qué nos han salido? Pues nos han salido una gama de verdes azulados, gris, y bueno, el que se mezcla con el blanco pues siempre va a ser un tono más claro, algo más clarito, pero si os fijáis es como más mate, esto de aquí es más mate. Pero fijaros que en esta paleta no teníamos el gris de Paint, por ejemplo, que es un color que se utiliza muchísimo, y ya lo estamos consiguiendo aquí. ¿Veis? Aquí ya tenemos dos tipos de grises, este verde diferente a cualquiera de esos, este azul también diferente a cualquiera, y eso es lo bonito de este ejercicio. Sigo con estas que me faltan, a ver qué tal quedan. Bueno, ya lo tenemos. Tenéis que tener cuidado. Bueno, aquí salen todos estos colores de aquí que veis. Estos de aquí los notaréis como más opacos. Tenéis que tener cuidado que no os caigan gotitas de agua, como aquí, que me ha caído una gota. Pero esto es por estar grabando, ¿vale? Al estar grabando, pues tengo que estar pasando la mano de un lado para otra. Si trabajáis, cuando trabajéis, si no tenéis que estar grabando, poneros todo a la derecha o a la izquierda, dependiendo si sois zurdos o diestros. Los godetes para allí, el vaso de agua para allí, la paleta también para allí, para que no tengáis que estar pasando el pincel por encima del trabajo. No pasa nada, porque esto es una muestra. Y os quiero decir cómo tenéis que hacer los colores claros. No lo voy a grabar porque si no podemos estar aquí hasta mañana. Este ejercicio es un ejercicio de mindfulness, que lo sepáis, porque requiere tiempo y paciencia. Bueno, como ya tenemos aquí todos estos colores que hemos creado, que son estos de aquí, podemos hacer los colores claritos. ¿Y cómo lo haríamos? Pues para no equivocaros, lo primero, podéis empezar por arriba o por abajo. Yo voy a empezar así por aquí, que los tengo aquí cerca, y para que veáis que lo podéis hacer en cualquier lado. Creo que aquí me había caído otra gota. No, ya está seco. Entonces, por ejemplo, Intense Blue, que iría aquí, y el Viridian, que lo tengo aquí mezclado. Como ya lo tengo aquí mezclado, le echo un poquito de agua, le añado agua, y aquí lo pongo con más agua, y así ya vemos su tono más clarito, ¿vale? Ahí, así quedaría
ese tono en su tono más clarito. Bien, vamos a ponerle un poquito más de tono porque igual se nos ha quedado muy clarito. Ahí. Vale, este sería este. Por ejemplo, voy a ir haciéndolo así para que me vayan secando esos y luego continúo. Os voy a hacer un par de ellos, por ejemplo, Sap Green y el Viridian, que también lo habíamos mezclado aquí, ¿vale? Entonces lo tenemos aquí. Sap Green y Viridian es este de aquí. Le voy a dar un poquito más de agua. Y lo voy a poner donde le toca. Y clarito. ¿Veis? Así vamos terminando los colores claritos, que esto como ya los tenemos mezclados, pues es más fácil de hacer. Por ejemplo, Sap Green y Barn, que también lo tenemos aquí, y simplemente lo cogemos aquí, le echamos agua y así continuaríamos haciéndolo. ¿Vale? ¿Veis? Cuando se os seque, pues veréis todos los tonos en clarito. Aquí es el Burn con el Burn Siena y los tenemos aquí. Con Burn Siena le añadimos agua. Ahora es cuestión de simplemente ir rellenando, porque esos colores ya los tenéis. ¿Vale? Y aquí, pues el Burn Siena con el blanco, que es este mismo, y simplemente pues lo aclararemos y se lo pondremos aquí. Así vamos haciendo todos. Esto ya no tiene complicación porque simplemente lo que tenéis que hacer es añadir agua. Añadir agua a lo que ya tenéis ahí. Una cosita. Si no os acordáis, porque claro, ahora mismo aquí tenemos un montón de colores, aunque yo me acuerdo porque los tengo por orden así, ¿no? Entonces, si no os acordáis cuál es cuál, pues cogéis un poquito y hacéis una mezcla muy pequeñita. Por ejemplo, yo no me acuerdo, por ejemplo, de cuál es este Acid Cream y el Ultramarín, ¿vale? Pues, por ejemplo, si yo no me acordara, pues me voy aquí, cojo el ácido un poquito, ahí, muy poquito, ahí, y cojo el Ultramarín también, simplemente, ahí, y lo mezclo. Y al mezclarlo ya con mucha agua, ya me queda un tonito muy clarito, que es el que voy a poner aquí. ¿Veis? Eso en el caso de que no os acordéis cuál tenéis puesto ahí. Pues puede ser que os liéis porque, claro, tenemos muchos colores ahora mismo. No es como cuando trabajas con una paleta reducida. Ahora estamos trabajando con un montón de colores. Entonces, lo hacemos así y listo. Así que nada, me queda rellenar esto, que me voy a pasar un ratito bueno porque esto es súper divertido. Me voy a poner a Ludovico. Pues nada, voy a ver si termino de rellenar estos de aquí con esos que tengo ahí. Cuando lo termine os lo pondré en Instagram para que lo veáis. Me gustaría ver los vuestros. Aquí realmente no podéis compartirlo conmigo, pero podéis compartirlo en Instagram. Os lo dejo en la caja de información, mi Instagram. Y así veré vuestras paletas, qué chulas quedan, qué cantidad de colores sacamos de ello, para que veáis que se le puede dar un juego increíble. No tiréis eso que tenéis por ahí, eso guardarlo, que os servirá. Nos dará para hacer muchas cosas, pero para hacer alguna cosita así. Y nada, que si os ha gustado, darle like, compartir, seguiré haciendo cositas así porque sé que os gustan. Un beso muy fuerte, nos vemos en el próximo tutorial.